¿Alguna vez has presenciado un momento en el que un presidente es acusado de nazi en un escenario internacional y responde con una calma tan afilada, tan devastadora, que el mundo entero se detiene a escuchar? Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Evo Morales, el exmandatario boliviano y figura icónica de la izquierda latinoamericana, lanzó un ataque frontal contra Javier Milei, el líder libertario argentino cuya presencia en la política regional ha generado tanto fervor como controversia. Lo que Morales no anticipó fue que su acusación, cargada de peso moral y político, desencadenaría una respuesta tan precisa, tan quirúrgica, que no solo desarmaría su narrativa, sino que transformaría el silencio de una audiencia global en un símbolo de derrota para quienes se autoproclaman guardianes de la justicia. Este no fue un simple enfrentamiento político, fue una batalla de ideas, una lección magistral sobre convicción, audacia y la exposición brutal de las contradicciones de quienes usan palabras graves para silenciar a sus adversarios. Prepárate, porque lo que ocurrió en esa cumbre en La Paz no solo cambió las reglas del juego, sino que redefinió el debate sobre la libertad en América Latina. Si valoras la verdad sin filtros, si crees que nadie debería ser silenciado por pensar diferente, esta historia te va a sacudir hasta los cimientos. Quédate, porque lo que viene es una crónica detallada de un momento que quedará grabado en la historia. El escenario estaba listo. La cumbre latinoamericana en La Paz, Bolivia, era uno de esos eventos donde los líderes regionales, diplomáticos de alto calibre, periodistas internacionales y observadores de organismos multilaterales se reunían para debatir los grandes temas de la región: desigualdad, derechos humanos, desarrollo económico y cooperación. El aire estaba cargado de expectativa, no solo por la relevancia de los temas, sino porque el contexto político en América Latina era un polvorín. Las tensiones entre la izquierda tradicional, representada por figuras como Evo Morales, y los nuevos liderazgos de derecha, encarnados por Javier Milei, estaban en su punto más álgido. La ciudad de La Paz, con su altitud imponente y su carga histórica, parecía el lugar perfecto para un enfrentamiento de esta magnitud. El auditorio principal, un espacio moderno con capacidad para cientos de personas, estaba abarrotado. Los asistentes, vestidos con trajes impecables o atuendos tradicionales que reflejaban la diversidad cultural de la región, ocupaban sus asientos mientras el murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente. Había un zumbido constante, el sonido de las tazas de café chocando, los susurros de los asesores intercambiando notas, los clics de las cámaras de los periodistas que buscaban capturar cada momento. En el escenario, una gran pantalla proyectaba el logo de la cumbre, y las luces enfocaban el atril donde pronto hablarían los oradores principales. Nadie podía prever que ese día un discurso cambiaría el rumbo de la conferencia y, posiblemente, de la narrativa política regional. Evo Morales, con su característica camisa de mangas cortas y su aura de líder popular, subió al escenario con paso firme. Su presencia era inconfundible. El hombre que había gobernado Bolivia durante casi 14 años, que había desafiado a las élites globales y que seguía siendo una figura de referencia para los movimientos sociales de izquierda, sabía cómo captar la atención. Su discurso comenzó con un tono nostálgico, evocando las luchas históricas de los pueblos indígenas, la resistencia al colonialismo y la batalla por la soberanía económica. Habló de los logros de su gobierno, de la nacionalización de los recursos naturales, de la inclusión social. La audiencia,
en su mayoría simpatizante o al menos respetuosa de su legado, asentía con aprobación. Pero entonces, como un viento que cambia de dirección, el tono de Morales se endureció. Sin nombrar a nadie directamente al principio, Morales comenzó a hablar de nuevas amenazas que acechaban a América Latina. Hizo referencia a ideologías extremistas que, según él, buscaban desmantelar los avances sociales de las últimas décadas. Sus palabras eran cuidadosas, pero el mensaje era claro. Hablaba de líderes que promovían el capitalismo salvaje, que despreciaban las luchas populares y que, en su opinión, representaban un retroceso hacia los días más oscuros de la historia. El ambiente en el auditorio comenzó a cambiar. Los murmullos se apagaron, las miradas se volvieron más atentas. Algunos diplomáticos intercambiaban gestos discretos, como si supieran que algo grande estaba por venir. Morales, con la pasión que lo caracteriza, alzó la voz. No podemos cerrar los ojos ante quienes juegan con ideas nazis disfrazadas de libertad para imponer un modelo que solo beneficia a las élites y aplasta a los pueblos. La frase cayó como una bomba. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por unos pocos aplausos tímidos, casi mecánicos, de los sectores más afines a Morales. La acusación era grave, no solo por su peso histórico, sino por su intención: señalar directamente a Javier Milei, el presidente argentino cuya retórica liberal y críticas al socialismo habían generado una polarización sin precedentes en la región. Aunque Morales no lo nombró explícitamente, no hacía falta. Todos en la sala sabían a quién se refería. Los periodistas presentes comenzaron a teclear frenéticamente, enviando las primeras notas a sus redacciones. Las cámaras enfocaban los rostros de los asistentes, capturando reacciones que iban desde la incomodidad hasta la sorpresa. Algunos líderes regionales, sentados en las primeras filas, desviaban la mirada como si quisieran evitar ser asociados con el momento. Otros, más cercanos al círculo de Morales, asentían con aprobación, aunque con cierta cautela. Entre bastidores, los asesores de Morales se miraban con satisfacción. Habían lanzado un golpe calculado, uno que, en su opinión, pondría a Milei en una posición defensiva. Pero lo que no anticiparon fue que el presidente argentino no era de los que se quedan callados. En Buenos Aires, la noticia del discurso de Morales llegó como un relámpago a la Casa Rosada. Era una mañana agitada, con Milei inmerso en una reunión con su equipo económico, discutiendo reformas estructurales para liberalizar la economía argentina. Un asesor interrumpió la reunión, con el celular en la mano y una expresión de urgencia. «Presidente, tiene que ver esto», dijo, mientras reproducía el video del discurso de Morales. La frase «ideas nazis» resonó en la sala, amplificada por el pequeño altavoz del teléfono. Los presentes se miraron entre sí, esperando una reacción explosiva. Milei, sin embargo, permaneció en silencio. Sus ojos, fijos en la pantalla, no dejaban traslucir emoción alguna. Terminó el video, y el silencio se prolongó por varios segundos. Los asesores, acostumbrados a la intensidad del presidente, se prepararon para una respuesta inmediata. Pero Milei no gritó, no golpeó la mesa, no lanzó improperios. En cambio, tomó su celular, abrió su cuenta en X y con una calma que desconcertó a todos, comenzó a escribir: «Acusarme de nazi para defender el populismo empobrecedor es el recurso de quien no tiene argumentos. La libertad no se negocia y la verdad no se silencia». La publicación, breve pero cargada de intención, fue publicada sin consultar a nadie. En minutos se viralizó. Miles de compartidos, comentarios de apoyo y críticas encendidas comenzaron a inundar las redes.
Los titulares, que hasta ese momento se centraban en el discurso de Morales, ahora tenían un nuevo enfoque: la respuesta inmediata y afilada de Milei. Pero el presidente argentino no se detuvo ahí. Levantó la vista, miró a su equipo y, con una voz que mezclaba determinación y serenidad, dijo: «Si Morales tiene el valor de llamarme nazi frente al mundo, yo tendré el valor de enfrentarlo cara a cara y mostrar quiénes son los verdaderos enemigos de la libertad». El anuncio cayó como un balde de agua fría. Sus asesores, conscientes de las implicaciones diplomáticas, intentaron disuadirlo. «Es una cumbre internacional, señor presidente. No está en la lista de oradores y aparecer sin invitación podría generar un incidente diplomático», argumentó uno de ellos. Otro añadió: «Podríamos responder con un comunicado oficial, algo más controlado». Pero Milei fue tajante: «No se responde a la cobardía con comunicados. Si quieren guerra dialéctica, la tendrán, pero en persona». La decisión estaba tomada, y nadie en la sala se atrevió a contradecirlo. La maquinaria se puso en marcha. Un vuelo privado se organizó de inmediato, y en cuestión de horas, Milei estaba en camino a La Paz. Mientras tanto, en la cumbre, el ambiente era de alerta máxima. Los organizadores, al enterarse de la publicación de Milei en X, comenzaron a discutir posibles escenarios. Algunos temían que el presidente argentino convocara una rueda de prensa para responder desde Buenos Aires, lo que ya sería un desafío directo. Otros creían que optaría por dejar que el episodio se enfriara, siguiendo las reglas tácitas de la diplomacia. Nadie, ni siquiera los más imaginativos, anticipó lo que estaba por venir. Los rumores comenzaron a circular en los pasillos de la cumbre. ¿Y si Milei aparece? La idea parecía descabellada. No figuraba en la lista oficial de oradores, no había enviado una delegación formal, y la logística de un viaje relámpago desde Buenos Aires a La Paz era compleja, especialmente considerando la altitud y las tensiones políticas. Sin embargo, la posibilidad, aunque remota, comenzó a generar una mezcla de expectación y nerviosismo. Al día siguiente, la cumbre continuó según lo programado, pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Los diplomáticos intercambiaban susurros, los periodistas revisaban sus celulares constantemente y los organizadores parecían estar en alerta permanente. Entonces, justo antes del panel principal de la mañana, un murmullo recorrió el auditorio. Las puertas del salón se abrieron y una figura solitaria entró, sin comitiva, sin alardes, sin música de fondo. Era Javier Milei, con su cabello desordenado, una carpeta en la mano y una mirada que atravesaba la sala. Su presencia era inconfundible. Los guardias se agitaron, los organizadores intercambiaron miradas de pánico y los periodistas giraron sus cámaras al unísono. Algunos líderes lo reconocieron al instante, otros tardaron unos segundos en procesar lo que veían. La atmósfera cambió por completo. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Milei avanzó hacia el escenario con paso firme, sin mirar a los lados. Los organizadores, tomados por sorpresa, intentaron ganar tiempo, consultando protocolos y susurrando entre ellos. Pero era demasiado tarde. La presencia de Milei era un hecho, y negarle la palabra habría sido un error diplomático aún mayor. Con una mezcla de resignación y nerviosismo, se le concedió un espacio para hablar. El auditorio, que momentos antes estaba lleno de murmullos, se sumió en un silencio absoluto. En la primera fila, Evo Morales, con los brazos cruzados y el rostro tenso, lo observaba. No desvió la mirada, pero su postura delataba incomodidad. Milei, por su parte, subió al atril,
Colocó su carpeta a un lado, respiró hondo y comenzó a hablar. «Me han acusado de nazi», dijo, con una voz pausada pero cargada de intención. Justo quienes defienden regímenes que aplastan la libertad, encarcelan opositores y condenan a sus pueblos a la miseria. La frase golpeó como un puñetazo. No había gritos, no había gestos exagerados, solo una calma que hacía sus palabras aún más cortantes. Milei no miraba a Morales directamente, pero cada palabra parecía dirigida a él. Hablan de derechos humanos, pero callaron cuando en Bolivia se manipulaban elecciones, se perseguía a disidentes y se silenciaba a quienes pedían libertad. ¿Dónde estaban entonces los defensores de la justicia?, preguntó con una ironía que resonó en todo el auditorio. El silencio era total. Algunos diplomáticos bajaban la mirada, incapaces de sostener la intensidad del momento. Otros tomaban notas frenéticamente, conscientes de que estaban presenciando un evento histórico. Los periodistas, en los laterales de la sala, presionaban sus auriculares, mientras los productores daban instrucciones en varios idiomas. Milei continuó, desmontando la narrativa de Morales con una precisión quirúrgica. Habló de los años de Morales en el poder, de las acusaciones de fraude electoral en 2019, de la polarización que dividió a Bolivia, de la represión a las protestas. ¿Quiénes son los verdaderos intolerantes?, preguntó, dejando la pregunta flotando en el aire. Luego, dirigiéndose a la audiencia en general, pero con un tono que parecía incluir a Morales, añadió: «Si defender la libertad individual, el mercado, la propiedad privada y el derecho de cada persona a prosperar sin la opresión del Estado es ser nazi, entonces han vaciado de sentido una de las palabras más graves de la historia». La frase fue un martillazo. No hubo aplausos, ni abucheos, solo un silencio que pesaba más que cualquier reacción. Era el silencio de una audiencia arrancada de su zona de confort, enfrentada a sus propias contradicciones. Morales, en la primera fila, permanecía inmóvil, pero sus hombros estaban visiblemente tensos. No respondió, no interrumpió, simplemente escuchó. Milei no se extendió más de lo necesario. Su discurso, que duró apenas 10 minutos, fue un ejercicio de contención y claridad. No buscaba aplausos, no buscaba simpatías. Buscaba exponer una verdad que, en su opinión, había sido silenciada por demasiado tiempo. Cuando bajó del escenario, el auditorio permaneció en silencio por varios segundos. Algunos asistentes parecían procesar lo que acababan de escuchar, otros simplemente no sabían cómo reaccionar. Los organizadores, aún atónitos, intentaron retomar el programa, pero el impacto de la intervención de Milei era innegable. Había cambiado el tono de la cumbre. En las horas que siguieron, el video del discurso de Milei se volvió viral. Las redes sociales, especialmente X, se inundaron de fragmentos, citas y análisis. En Argentina, sus seguidores celebraban con entusiasmo, compartiendo memes y videos que exaltaban la audacia del presidente. Milei puso a Morales en su lugar, escribían algunos. Por fin alguien dice la verdad sin miedo, comentaban otros. En Bolivia, los aliados de Morales intentaban minimizar el episodio, acusando a Milei de teatralidad y de desviar la atención de los problemas reales de Argentina. Pero sus argumentos parecían débiles frente al impacto del discurso. La prensa internacional no tardó en reaccionar. Titulares como «Milei confronta a Morales en un discurso histórico» o «El presidente argentino desarma acusaciones en La Paz» comenzaron a multiplicarse. En Europa, los editoriales se dividieron. Algunos criticaban el tono desafiante de Milei,
mientras otros elogiaban su valentía para enfrentarse a lo que consideraban una hipocresía diplomática. En los días siguientes, el debate continuó. En programas de televisión en Argentina, Bolivia y otros países de la región, los analistas se enfrentaban en acaloradas discusiones. Algunos argumentaban que Milei había roto las reglas de la diplomacia al presentarse sin invitación y responder de manera tan directa. Otros, en cambio, lo veían como un acto de coraje, un momento en el que alguien por fin había dicho en voz alta lo que muchos pensaban, pero no se atrevían a expresar. Cometió el pecado de decir verdades incómodas, escribió un columnista en un diario chileno. En Estados Unidos, comentaristas conservadores lo aclamaron como una voz que desafiaba el establishment global. Incluso en círculos progresistas algunos reconocían, aunque a regañadientes, que Milei había logrado cambiar la narrativa. Mientras tanto, Evo Morales, que continuaba participando en la cumbre, canceló varias de sus apariciones públicas previstas. Su equipo alegó reorganizaciones de agenda. Pero los rumores entre los diplomáticos sugerían que el exmandatario estaba afectado. Refutar a Milei sin enfrentarse a las propias contradicciones de su legado era una tarea complicada, y Morales lo sabía. En Bolivia, sus seguidores intentaban mantener la narrativa, acusando a Milei de ser un provocador y un agente del imperialismo. Pero el impacto del discurso de Milei resonaba más allá de las fronteras bolivianas, llegando a países como Brasil, Chile y México, donde el debate sobre la libertad y el autoritarismo cobraba nueva vida. Justo cuando parecía que el episodio comenzaba a perder fuerza, Milei decidió cerrar la controversia con un gesto que, en su simplicidad, tendría un impacto monumental. Una mañana, bajo el cielo nublado de La Paz, un fotógrafo aficionado capturó una imagen que se volvería icónica. Milei, solo, sin comitiva, sin corbata, caminaba hacia el edificio de la cumbre sosteniendo un cartel cubierto por una lona. Horas después, el propio Milei publicó la foto completa en su cuenta de X. En la imagen, se lo veía frente a la fachada del edificio, sosteniendo un cartel blanco escrito a mano con letras firmes. La libertad no se negocia, se defiende. No había leyenda, no había comentarios, solo la imagen. En menos de una hora, la publicación acumuló millones de interacciones. Era un mensaje claro, un punto final que no necesitaba palabras adicionales. La imagen se convirtió en un símbolo. Para algunos era un acto de rebeldía heroica, para otros una provocación calculada. Pero nadie podía negar su impacto. En las redes, la frase «La libertad no se negocia, se defiende» se convirtió en un lema que resonaba en manifestaciones, publicaciones y debates. En Argentina, los seguidores de Milei imprimieron el cartel en remeras, pancartas y stickers. En Bolivia, los opositores de Morales lo usaron para cuestionar el legado del exmandatario. Incluso en países lejanos, como España y Estados Unidos, la imagen fue compartida por quienes veían en Milei una voz disruptiva en un mundo dominado por la corrección política. El silencio de Morales y de los organizadores de la cumbre fue elocuente. Nadie comentó oficialmente la imagen, ni la ONU, ni los líderes presentes en La Paz. Pero en ese silencio colectivo, el gesto de Milei creció como una declaración de guerra fría, una que no se gana con armas ni votos, sino con ideas y convicciones. Los medios internacionales continuaron analizando el episodio durante semanas. Algunos lo compararon con momentos históricos de la diplomacia, como el discurso de Nikita Khrushchev golpeando su zapato en la ONU, o las intervenciones de Hugo Chávez en cumbres internacionales. Pero lo que hacía único al gesto de Milei era su simplicidad.
No necesitaba grandes recursos, solo una idea clara y la valentía de sostenerla. En Argentina, el impacto fue inmediato y estruendoso. Las bases de Milei, que ya lo veían como un líder dispuesto a desafiar el status quo, celebraron el episodio como una victoria épica. En las calles de Buenos Aires se organizaron manifestaciones espontáneas, donde los manifestantes ondeaban pancartas con la frase del cartel. En los programas de radio y televisión, los analistas debatían si Milei había fortalecido su posición como líder regional o si había arriesgado demasiado al confrontar a una figura como Morales en su propio terreno. Los opositores, por su parte, intentaron desacreditarlo, acusándolo de populismo de derecha y de poner en riesgo las relaciones diplomáticas con Bolivia. Pero incluso ellos reconocían que el episodio había elevado el perfil de Milei a un nivel global. En Bolivia, la reacción fue más compleja. Los seguidores de Morales, que aún lo consideran un símbolo de la resistencia indígena y antiimperialista, acusaron a Milei de ser un títere del capitalismo y de usar el episodio para ganar atención mediática. Sin embargo, las críticas internas también comenzaron a surgir. Algunos sectores, especialmente los que habían cuestionado a Morales por su manejo de las protestas de 2019, usaron el discurso de Milei para reavivar el debate sobre la democracia en Bolivia. Milei tiene razón en algo. ¿Dónde estaba Morales cuando se silenciaba a los opositores?, escribió un columnista en un diario de Santa Cruz. La pregunta, aunque incómoda, comenzó a resonar en ciertos círculos. A nivel regional, el episodio tuvo un efecto dominó. En Brasil, parlamentarios de derecha elogiaron a Milei, mientras que en Chile y México, los sectores progresistas lo criticaron por su tono confrontacional. Sin embargo, incluso los críticos reconocían que Milei había logrado algo que pocos líderes se atreven a hacer: enfrentar directamente a una figura de peso como Morales y salir airoso. En las redes sociales, el debate se polarizó aún más, con hashtags como Landos Milei a voces Morales y La libertad no se negocia, dominando las tendencias en varios países. El impacto del enfrentamiento no se limitó al ámbito político. En los círculos académicos se comenzaron a organizar seminarios y mesas redondas para analizar el episodio. ¿Era Milei un defensor genuino de la libertad o un provocador que usaba la retórica para consolidar su base? ¿Había Morales cruzado una línea al usar la palabra nazi de manera tan ligera? Las preguntas no tenían respuestas fáciles, pero lo que estaba claro era que el episodio había tocado una fibra sensible en América Latina, una región marcada por profundas divisiones ideológicas. Semanas después, cuando el polvo parecía asentarse, el gesto de Milei con el cartel seguía resonando. La imagen fue reproducida en portadas de revistas, analizada en documentales y convertida en un símbolo de resistencia para muchos. En Argentina se convirtió en un emblema de la campaña de Milei para las próximas elecciones, mientras que en Bolivia, los opositores de Morales la usaron para cuestionar su legado. Incluso en foros internacionales, como la OEA y la ONU, el episodio fue mencionado en debates sobre la polarización política y el uso del lenguaje en la diplomacia. Pero lo que hace que esta historia trascienda no es solo el enfrentamiento entre dos líderes carismáticos. Es el recordatorio de que las palabras tienen poder, pero también responsabilidad. Morales, al usar la palabra nazi, buscó deslegitimar a Milei, pero terminó exponiendo sus propias vulnerabilidades. Milei, por su parte, no solo se defendió, aprovechó la oportunidad para cuestionar un sistema que, en su opinión, premia la retórica vacía y castiga la disidencia.
Su respuesta, tanto en el discurso como en el cartel, fue un acto de desafío, pero también de claridad. No buscaba agradar a todos, sino afirmar una idea. La libertad, para él, no es un concepto negociable. Este episodio nos deja con preguntas incómodas. ¿Cuántas veces hemos aceptado acusaciones graves sin cuestionarlas, solo porque provienen de una figura respetada? ¿Cuántas veces hemos permitido que el lenguaje diplomático oculte verdades incómodas? ¿Fue Milei un héroe que defendió la libertad o un provocador que arriesgó la estabilidad regional? ¿Cruzó Morales una línea al usar una palabra tan cargada o estaba en su derecho de alertar sobre lo que considera una amenaza? La historia no ofrece respuestas definitivas, pero sí una certeza. En un mundo donde las narrativas compiten por el dominio, la verdad requiere coraje para ser defendida. Así, el enfrentamiento entre Evo Morales y Javier Milei no fue solo un choque de personalidades o ideologías. Fue un momento que expuso las tensiones de una región en busca de su identidad, atrapada entre el pasado y el futuro, entre la retórica y la acción. Y en el centro de ese torbellino, una frase escrita a mano en un cartel blanco sigue resonando. La libertad no se negocia, se defiende. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Milei fue demasiado lejos o hizo exactamente lo que debía? ¿Es Morales un defensor de los pueblos o un líder que se aferra al pasado? Este debate está lejos de terminar, y tu voz es parte de él.